Dímelo, mi gente. Aquí estamos en un día más, en otro episodio más, mi gente. Hoy les traigo un tema de actualidad, un tema que tan pronto lo vi me preocupó bastante. No solamente desde el punto de vista negativo, sino también desde el punto de vista un poquito más a presente y a futuro. En el sentido de que cuando uno mira las posibilidades que tiene el que una inteligencia artificial sea capaz de crear virus, pues digamos que el factor humano a mí no es tanto lo que me preocupa. Voy a dejar que nuestro asistente haga la introducción y explique esto con más detenimiento, pero antes de que nuestro asistente se introduzca y presente la información completa, de dónde proviene la información y los aspectos más relevantes de este estudio y de esta publicación, mi preocupación es la siguiente, mi gente. Una inteligencia artificial que sea capaz de crear virus, y es algo que ya existe, por eso lo traigo, trae una problemática bien complicada. Aquí no estamos hablando de que la inteligencia artificial cree un virus capaz de matar humanos. Yo creo que francamente eso es algo que va a ocurrir inevitablemente, y a estos puntos de la situación es lo de menos. A mí lo que realmente me preocupa es la imprevisibilidad de estos virus. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia muy bien cómo funciona la madre naturaleza y uno busca entender un poquito la biología y todo lo que hay detrás de la biología, la bioquímica, la biomecánica, etcétera, uno entiende el por qué la madre naturaleza hace ciertas cosas. Uno entiende el por qué la madre naturaleza tiene ciertos mecanismos, cierta metodología y ciertas cosas al momento de diseñar los organismos y al momento de generar un equilibrio en los hábitats en general y en la interacción entre microorganismos en general. ¿Qué pasa? Que para que esto ocurra en términos de la madre naturaleza, en términos naturales, esto toma mucho tiempo para perfeccionarse. Un ejemplo muy básico, la teoría evolutiva, ¿verdad? Que dice que los animales, los organismos, mejor dicho, los organismos pues van adquiriendo características con el tiempo, características que les permitan adaptarse y sobrevivir al ambiente en el cual ellos habitan. Y esto pues va haciendo por medio de cambios generacionales. ¿Qué pasa con esto, mi gente? Que un organismo que se introduce de manera repentina en toda esta compleja cadena, pues tú no sabes el desarrollo que pueda tener. O sea, aquí tú puedes crear un virus perfecto y lo creaste para contrarrestar una bacteria, un virus. O imagínate que la humanidad crea un virus que es capaz de contrarrestar el cáncer y curar el cáncer. Está perfecto. Yo tengo ese virus bajo control y contrarresta el cáncer. Y yo tengo protocolos de seguridad para que ese virus, una vez haya hecho su trabajo, pues sea removido del paciente. Una vez haya removido la mayoría del cáncer de su cuerpo, pues sea removido del paciente con total normalidad y con total seguridad. Pero al momento de la verdad tú no sabes si ese virus, alguna pequeña parte de ese virus se quedó en el organismo del paciente, cómo va a reaccionar eso con el organismo del paciente, y una vez ese virus creado por una inteligencia artificial esté en el ambiente, cómo va a interactuar con los otros organismos del ambiente y cómo va a evolucionar y qué efectos va a tener esa evolución, que ese es francamente el aspecto que a mí me preocupa. ¿Y por qué me preocupa esto? Pues sencillo, mi gente, lo que expliqué anteriormente. Para que esto suceda de la manera correcta o de la manera en la cual nosotros estamos acostumbrados a ver en la madre naturaleza, eso toma miles de años, hasta donde se sabe, ¿verdad? Hasta donde se sabe, eso toma mucho tiempo, pero nosotros constantemente vemos animales evolucionando. Un ejemplo muy básico, los osos polares. Los osos polares son una criatura que estamos viendo evolucionar y cambiar frente a nuestros ojos, siempre y cuando no se extingan. Y así sucesivamente con otras criaturas. Pero son criaturas que llevan muchísimo tiempo
en este mundo, en este planeta. No sabemos qué pasa cuando algo se introduce de manera momentánea y artificial. Esa es la gran incógnita en este sentido. Y aquí, mi gente, quiero hacer una pausa, porque ese punto que acabas de plantear es precisamente donde podemos profundizar el episodio sin caer en el sensacionalismo. Hay una distinción importante. Que un virus sea diseñado por una IA no significa automáticamente que sea impredecible. De hecho, una de las grandes metas de la biología sintética es precisamente poder predecir y controlar el comportamiento de los organismos que diseñamos. El problema es que nuestra capacidad de predicción nunca es perfecta. Y ahí está el verdadero dilema. Un organismo diseñado en un laboratorio puede comportarse de una manera determinada bajo unas condiciones determinadas. Pero cuando entra en contacto con un sistema biológico mucho más complejo, un paciente, una comunidad microbiana, un ecosistema, aparecen variables que son extremadamente difíciles de modelar por completo. Porque la biología no funciona como una máquina perfectamente aislada. Un cambio puede producir otro cambio. Una interacción puede generar otra interacción. Y un organismo puede evolucionar. Ahora bien, hay que tener cuidado con una idea que mencionaste. La evolución no tiene necesariamente un plan o una metodología consciente para diseñar organismos. La selección natural no busca deliberadamente crear el organismo perfecto. Lo que ocurre es que, generación tras generación, las variantes que tienen características que favorecen su reproducción tienden a persistir. Y precisamente por eso, tu preocupación tiene una parte muy interesante. ¿Qué ocurre cuando nosotros introducimos deliberadamente un organismo nuevo en un sistema que evolucionó durante millones de años sin él? No necesariamente significa que vaya a ocurrir una catástrofe. Puede que no ocurra absolutamente nada significativo. Puede que el organismo ni siquiera sobreviva fuera de las condiciones para las cuales fue diseñado. Pero también significa que tenemos que considerar escenarios que no podemos observar completamente antes de realizar el experimento. Y aquí aparece una diferencia fundamental entre la inteligencia artificial y la naturaleza. La naturaleza puede producir una innovación biológica accidentalmente y después pasar millones de años filtrando sus consecuencias mediante selección natural. Nosotros podemos utilizar una IA para generar una propuesta biológica en cuestión de minutos. La velocidad con la que podemos diseñar aumenta muchísimo más rápido que nuestra capacidad para comprender todas las consecuencias de lo que diseñamos. Y para mí, mi gente, esa es la verdadera pregunta de este episodio. No es simplemente, ¿puede una inteligencia artificial crear un virus? Ya sabemos que puede participar en el diseño de sistemas biológicos funcionales. La pregunta mucho más importante es, ¿somos capaces de comprender suficientemente bien aquello que estamos empezando a crear? Porque si la respuesta algún día fuera no, entonces el problema ya no sería solamente tecnológico, sería un problema de responsabilidad. Y ahí es donde la inteligencia artificial vuelve a enfrentarnos con la misma pregunta que hemos discutido en episodios anteriores. ¿Qué hacemos cuando nuestra capacidad para hacer algo crece más rápido que nuestra capacidad para decidir responsablemente si deberíamos hacerlo? Entonces, mi gente, aquí hay una cosa que, con toda honestidad, a mí me preocupa bastante. Y de hecho yo creo que va a ser una de las problemáticas más grandes del mundo del futuro. ¿Qué va a pasar cuando detrás de esta tecnología hayan intereses y esos intereses terminen cayendo en manos de las personas equivocadas? ¿Qué van a hacer las autoridades al respecto? Pues mira, no lo sé. Yo no sé. Porque todo esto es bello, o sea, todo esto es precioso. Tú poder crear un organismo vivo con la ayuda de inteligencia artificial y que encima sea funcional es fantástico. Eso está perfecto, está buenísimo. Eso puede tener muchas aplicaciones y muchos usos beneficiosos para la humanidad. Pero como todo, también tiene su parte negativa. Entonces, como bien dice nuestro asistente, ¿cómo vamos a afrontar esa responsabilidad de decir, pues mira, ¿qué va a pasar cuando esto caiga en manos de personas equivocadas? ¿Y cómo vamos a lidiar con esto? Porque imagínense ustedes un mundo en el cual se pueden crear virus o bacterias con funciones bien específicas.
Y no necesariamente tienen que ser funciones bélicas, pero vámonos por esa línea. Imagínate que hay un virus que es capaz de matar a una persona en aproximadamente 1 minuto, porque destruye totalmente todo su sistema inmunológico. Por dar un ejemplo muy burdo y muy básico. Yo creé ese virus y yo quiero venderlo en la Deep Web. Yo voy y lo vendo, aparece un cliente, ponle un ejemplo, vamos a suponer que me lo compra por $10 millones. Y el cliente tiene el equipo necesario para replicar ese virus. Y el cliente lo hace. Yo no puedo saber por qué fue creado ese virus, ni para qué fue creado, en el sentido de que está bien, fue creado para matar personas en menos de 5 minutos, destruyendo su sistema inmunológico, pero a lo mejor fue creado para una sola persona y alguien pues terminó viendo el negocio ahí. O a lo mejor fue un accidente. Fue un accidente, pero se terminó creando y pues se usó esta tecnología. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a actuar la ley? Pues mira, aquí muchas obras de ficción han propuesto algo que a mí, de hecho, se me hace bastante interesante y bastante correcto. Por ejemplo, la famosísima obra de ficción de saga de videojuegos Resident Evil tiene una cura para el famoso virus T. Si no me equivoco, es un... No recuerdo cómo se llama, pero si yo mal no recuerdo, es una especie de contenedor color verde que contrarresta el virus T, que es básicamente el virus que convierte a todo lo que toca en un zombie. Pues ¿qué pasa? Que cuando se crea el virus T, se crea su respectivo antídoto en conjunto con el virus. La famosa corporación Umbrella pues crea su otro microorganismo, su antídoto que lo contrarresta, el virus T. Eso parece una tontería cuando tú lo miras frente a los ojos de una obra de ficción. Entonces, eso siempre pasa en las obras de ficción, es lo normal, es lo común y ayuda a resolver la trama. Pero fíjate la efectividad que podría tener esto en la vida real. Porque ya esto se logró. Y lo que yo acabo de decir, tal vez ahora, en este momento de la historia humana, tenga todo el sentido del mundo. O sea, podemos hablar de un mundo, de una posibilidad en la cual está bien, tú creaste un virus, pero de la misma forma que esa inteligencia artificial te creó ese organismo, la inteligencia artificial por ley también te tiene que generar un químico o una metodología o un organismo o cualquier otra cosa que sea capaz de borrar, de contrarrestar, de eliminar completamente ese organismo que fue creado usando inteligencia artificial por completo, de erradicarlo por completo para que no se salga de control, y en caso de que pase, pues nosotros tenemos el antídoto. Ahora, los voy a dejar con nuestro asistente para ya ir cerrando, pero quiero ir cerrando y que nuestro asistente aproveche y presente el artículo y la publicación original de la cual pues se inspiró el episodio de hoy, y presente todos los datos pertinentes que reunimos antes de grabar este episodio, porque los considero sumamente importantes para ustedes, mi audiencia. ¿Por qué? Porque de esto se está hablando mucho en las redes sociales, mi gente, pero también hay mucha desinformación y mucha información equivocada. Así que a continuación los dejo con mi asistente para que presente los datos completos. Y antes de pasar con nuestro asistente, una cosa importante que realmente pues a uno le para los pelos de este asunto, porque hoy, vuelvo y repito, esto no tiene gran relevancia, pero imagínense ustedes en el mundo de mañana, cuando los hijos o los nietos de muchas personas pues tengan que lidiar
con todo esto? Vamos a hacer esa pregunta, vamos a hacer esa reflexión porque de verdad que la veo sumamente pertinente en los momentos actuales y futuros. Y aquí quiero hacer una precisión antes de cerrar, porque precisamente este episodio nació de una noticia que se ha distorsionado bastante en redes. Lo que ocurrió es real, pero no fue que una IA creara un virus humano peligroso. Lo que se consiguió fue algo mucho más específico y justamente por eso científicamente interesante. El modelo se llama Evo-2. Fue desarrollado por investigadores del Arc Institute junto con colaboradores de Stanford, UC Berkeley, UCSF y NVIDIA. El modelo fue entrenado con aproximadamente 9.3 billones de nucleótidos, provenientes de más de 128,000 genomas. Su objetivo es aprender los patrones que existen en el lenguaje genético y utilizarlos tanto para analizar como para generar nuevas secuencias. Y aquí viene el dato que probablemente más se ha exagerado en redes. Los investigadores no diseñaron un virus para infectar seres humanos. Trabajaron con bacteriófagos, virus que infectan bacterias. En concreto, utilizaron como referencia al bacteriófago FIEX174 y buscaron diseñar genomas capaces de infectar determinadas cepas de E. coli. Se diseñaron y probaron 285 genomas. De ellos, 16 resultaron funcionales. Consiguieron propagarse e inhibir el crecimiento de las bacterias objetivo. Además, esos 16 mostraron especificidad hacia determinadas cepas y no afectaron a otras que fueron probadas. Y aquí tenemos algo extraordinario. Esos diseños no eran simplemente copias de virus naturales. Algunos presentaban cientos de mutaciones respecto de sus parientes naturales más cercanos y varios contenían consecuencias que no se encontraban en las secuencias naturales conocidas utilizadas como referencia. Eso es lo verdaderamente revolucionario. La IA no solamente está leyendo biología, está empezando a escribir biología. Ahora bien, hay otra corrección importante. No deberíamos decir que la IA creó vida desde cero en el sentido absoluto. Los investigadores diseñaron genomas de virus pequeños y posteriormente los sintetizaron y probaron experimentalmente. El sistema biológico dependía de una célula huésped para replicarse. Es una demostración de diseño biológico generativo, no la creación de una forma de vida completamente independiente desde la nada. Y los propios investigadores tomaron medidas de seguridad. Evo-2 excluyó de su entrenamiento ciertos virus que infectan organismos eucariotas, incluidos humanos. Y las evaluaciones realizadas por el equipo encontraron que el modelo no generaba de forma útil secuencias correspondientes a proteínas virales patógenas humanas. Ahora llegamos al punto que planteaba sobre crear simultáneamente el organismo y su antídoto. Como idea de bioseguridad, tiene muchísimo sentido estudiar contramedidas desde el principio. Pero hay que tener cuidado con convertir eso en una regla absoluta de si una IA crea un organismo, automáticamente puede crear su cura. Eso no está demostrado. Un virus no funciona como una llave y una cerradura donde necesariamente existe una segunda molécula que lo apaga. Dependiendo del organismo y del mecanismo biológico, una contramedida podría ser un antiviral, una vacuna, un anticuerpo, una modificación genética, otro sistema biológico o incluso una estrategia completamente diferente. Por eso, si algún día desarrollamos sistemas capaces de diseñar organismos cada vez más complejos, una de las preguntas fundamentales de bioseguridad será precisamente: ¿podemos desarrollar la capacidad de diseñar contramedidas al menos tan rápido como desarrollamos la capacidad de diseñar nuevos sistemas biológicos? Porque ahí está el verdadero desafío. Y hay una última cosa que quiero dejarles, mi gente. El estudio no demuestra que mañana una IA vaya a producir un virus humano letal. No demuestra eso. Lo que sí demuestra es que hemos dado un paso importante hacia una nueva etapa de la biotecnología. Pasar de utilizar la inteligencia artificial únicamente para interpretar la biología existente a utilizarla también para proponer diseños biológicos que después pueden ser construidos y puestos a prueba. Y eso nos deja exactamente donde comenzó nuestro episodio. La pregunta ya no es solamente ¿qué puede hacer la inteligencia artificial? La pregunta es: ¿qué vamos a hacer nosotros con una tecnología que cada vez puede intervenir más profundamente en la propia materia de la vida? Porque la tecnología puede avanzar muchísimo más rápido que nuestras instituciones, nuestras leyes y nuestra capacidad colectiva para decidir cómo utilizarla. Y quizás, mi gente, ese sea el verdadero desafío de esta nueva revolución biotecnológica.
Y continuando con lo que bien expresó nuestro asistente, además de tener este desafío en cuanto a la ley, este desafío jurídico y burocrático sobre todo, también hay que tener en cuenta las consecuencias que todo esto puede tener, porque hay personas que viven celebrando todo lo que hace la inteligencia artificial sin medir o expresar las posibles consecuencias. Así que nada, mi gente, hoy los dejo con eso, pero sobre todo los dejo con una pregunta. Los dejo con una pregunta que quiero que realmente la piensen y le den cabeza. ¿Qué vamos a hacer si en algún momento todo esto se sale de control? ¿Cómo utilizaríamos las herramientas disponibles a nuestro favor para contrarrestar cualquier cosa que se salga de control? Porque pues siempre lamentablemente existe ese riesgo. Así que nada, mi gente, los dejo con esa pregunta y con esa noticia en general para que lo piensen, reflexionen y se mantengan al día respecto a esto, porque para mí es algo que no solamente preocupa, es algo que también emociona, porque también tiene múltiples posibilidades positivas. Obviamente pues también preocupa y también es motivo de uno hacerse preguntas éticas, morales, filosóficas, etcétera. También preguntas que tengan que ver en cuanto a la ley, cómo se van a aplicar las leyes en cuanto a esto, pero son preguntas que se irán respondiendo poco a poco según avance la tecnología y según pues la humanidad vaya enfrentando estos nuevos desafíos. Mi gente, para mí como su anfitrión, ya saben que siempre es un auténtico placer estar aquí con ustedes, un episodio más, un día más. Siempre les agradezco por dedicarme algo tan valioso como su tiempo, que yo, su anfitrión, sin nada más que decir, me despido. Adiós.